tardes. Bueno, pues yo voy a presentar un caso que algunos ya conocéis, de allí de reciente, de Risaca, que sería aprovechando, bueno, ¿qué tal? Sería a raíz de la enfermedad de Kawasaki. Entonces, en mi caso, empieza con un lactante de 13 meses, sin ningún antecedente ni médico ni familiar de interés, con una gestación que había ido completamente normal y que debuta directamente el día 27 de diciembre del pasado año con una parada cardiorrespiratoria en su domicilio, después de haber estado unas horas previas con vómitos y diarrea. Sus padres lo llevan al hospital Santa Lucía, que es el que le pillaba más cerca, y tarda unos 10 minutos en llegar y allí pues, se dan cuenta de que está en asistolia, hacen maniobras de RCP y tras 15 minutos y 3 adrenalinas sale en ritmo sinusal, pero con una elevación del ST en cara inferior y sin pulso que bueno, va remontando con volumen y finalmente pues acaba intubado. En cuanto al electro, aquí vemos claramente la elevación que decía, en cara, sobre todo más llamativa en cara inferior y también alguna precordial, que inicialmente pues bueno, no se le da demasiada importancia tampoco bueno, porque sabemos ya que después de una parada muchas veces pues hay alteraciones de la repolarización difusas. Entonces queda estable hemodinámicamente sin necesidad de drogas, pero sin respuesta a estímulos. Entonces, pues inician antibioterapia empírica con cobertura para meningitis por la sospecha de que la parada pudiera venir de ahí y lo trasladan a la UCI de la Risaca, de pediátrica. Allí lo primero que hacen es una ecografía que he cogido un par de planos, que sería un plano transversal que corta por aquí la raíz aórtica con los senos de Valsalva, donde está la salida de las coronarias. Aquí estaría la salida de la coronaria derecha, ¿vale? Que los niños se ven bastante bien, y aquí la descendente anterior. Y ya se ve el ostium bastante grande a simple vista para los que entienden un poco de esto y se sospecha que hay ahí un aneurisma que se confirma finalmente con un angioTAC que se hace. Se hace también un TAC craneal que es normal, que no muestra patología aguda. Y en el angioTAC torácico sí que se observa aquí, donde está la flecha, un muñón con un stop en el contraste, coincidiendo con un aneurisma en la coronaria derecha que está trombosado. Y la coronaria, la descendente anterior, sí que está permeable, pero también con un aneurisma gigante. Entonces, con este hallazgo, pues inician fibrinolisis con RTPA, a dosis ajustada por peso, una infusión de 6 horas, sin que con ello se consiga mejorar ni el electro ni la trombosis visualizada por ecografía. Y entonces repiten otro ciclo, pero a las 2 horas hay que pararlo por sangrado oronasal. De tal forma que bueno, se suspende, pero sin conseguir tampoco mejoría eléctrica ni ecocardiográfica. Por lo que ya se acaba contactando con cardiología con nosotros para cateterismo cardíaco urgente, que se acaba realizando ya unas 18 horas después de que hubiera ocurrido la parada entre todo esto. En el cateterismo, la primera inyección que se hace no selectiva a nivel de la raíz aórtica, se ve ya el relleno de la descendente anterior con todo el aneurisma que tiene aquí y cómo se queda retenido contraste donde estaría el aneurisma de la coronaria derecha sin que se vea el vaso distal. O sea que, vamos, porque estaba ocluido. Efectivamente, si al pasar la primera guía ya se acaba rellenando parcialmente el vaso. Y finalmente, aunque es una decisión un poco difícil, pues se acaba decidiendo sellar el aneurisma con un stent cubierto, de tal forma que consigamos aislarle el aneurisma de la circulación coronaria, ¿no? Para evitar que se vuelva a ocluir. Como ahí está. Luego, más distalmente, pues había otro aneurisma. Entonces, pues rehistoriando a los padres,
se ve que, vamos, cuentan que en marzo de 2020, cuando el niño tenía unos 4 meses de edad, había presentado un cuadro febril prolongado de más de 20 días y que además había asociado una serie de síntomas que tenían fotos incluso. Tenía un eritema cutáneo generalizado, también a nivel de la mucosa oral, con lengua aframbuesada, roja, edema periocular, vamos, una conjuntivitis con secreciones amarillentas y descamación posterior de los pulpejos de los dedos de las manos una vez que se resolvió un edema que apareció también. Esto se trató de forma empírica con ciclo antibiótico. De hecho, cuentan que le costó bastante contactar con el pediatra del centro de salud porque coincidiendo con la primera ola del COVID, pues la atención ya sabemos cómo era, ¿no? Y bueno, finalmente se recuperó de forma completa a las pocos días del antibiótico. Y bueno, pues, y ya después la historia posterior, pues ya la sabemos, ¿no? Entonces, tras el cateterismo el niño pues estuvo en la UCI inicialmente con drogas, con volumen, pero fue evolucionando hemodinámicamente de forma favorable, pudiendo suspender todo esto y al 7.º día ser extubado para pasar a planta, con una recuperación posterior que, bueno, desde el punto de vista cardiológico ha sido favorable porque quedó con buena FEBI, sin mayores complicaciones después, con su aneurisma ahí aislado, pero con una cefalopatía hiposicloisquémica de grado severo. Entonces, para ya introducirnos en la enfermedad de Kawasaki, pues recordar, como supongo que sabéis, que es una vasculitis que se describió inicialmente en la población pediátrica japonesa, allá por los años 60, y en esta población en particular donde es claramente más frecuente si lo comparamos con con cualquier localización geográfica del mundo. Por ejemplo, 330 casos por 100.000 niños comparado con los 18 de Estados Unidos. Esto se da con mucha más frecuencia en niños antes del 5.º año de vida, con un pico entre los 9 y los 11 meses, y sobre todo en varones que tengan algo de ascendencia japonesa. Y de ahí que dentro de su patogénesis se postule que pueda haber factores genéticos asociados por esta predilección por el este asiático y pacífico y por el hecho de que luego cuando estos asiáticos se mudan a otras zonas de Occidente siguen padeciendo la enfermedad con mayor frecuencia. Y luego también se ha demostrado que hay asociación con algunos polimorfismos de un solo nucleótido. Hay otras teorías, la de la exposición a la vacuna pues no se ha demostrado, la de los factores infecciosos sí que está vigente porque se ha correlacionado la frecuencia del Kawasaki coincidiendo con la fluctuación estacional de determinadas infecciones víricas, de tal forma que es más frecuente en enero y en los meses de junio y julio. Y luego también se piensa que puede haber un mecanismo de disregulación inmune mediado por un superantígeno que activaría de forma desproporcionada el sistema inmune, desencadenando una cascada inflamatoria con secreción de citocinas, especialmente la interleuquina 1 sería una de las más implicadas porque se ha visto que tiene un efecto inflamatorio directo in vitro sobre células endoteliales coronarias. Y luego también se han aislado células plasmáticas productoras de IgA en paredes de vasos de enfermos. De todas formas, el diagnóstico es puramente basado en criterios clínicos. Para tener un Kawasaki clásico, habría que tener un paciente con más de 5 días de fiebre y 4 de los 5 criterios que pongo aquí en la tabla, que serían la afectación de mucosas, oral y también la lengua, la famosa lengua frambuesada, una conjuntivitis pues como la que suelen producir los virus, un ras cutáneo que puede adoptar prácticamente cualquier forma, pero se dice que nunca es vesiculoso. Y luego, pues en las extremidades, en las manos y los pies, puede haber en la fase aguda edema que posteriormente evoluciona a descamación periungueal y con típicamente una adenopatía cervical unilateral.
Todo esto, cuando hay sospecha, pero no se cumplen todos los criterios del Kawasaki clásico, pues estaríamos ante un Kawasaki incompleto, que también incluiría pues aquel donde la fiebre aún no ha durado más, lo suficiente, más de 5 días. Hay que tener en cuenta que estos hallazgos, no obstante, no siempre coinciden en el tiempo. Pueden aparecer uno y luego desaparecer y aparecer el siguiente. Aquí unas imágenes de lo que he descrito, de la conjuntivitis, el RAS, la mucositis y los edemas en las extremidades, así como la adenopatía cervical típica. Y bueno, para el diagnóstico por el laboratorio no hay nada específico, como en cualquier infección o inflamación, pues puede haber leucocitosis, trombocitosis, elevarse la transaminasa, piuria. Sí que se ha propuesto que el ProBNP podría ayudar como marcador de fase aguda para, digamos, descartar esta posibilidad en cuadros de fiebre prolongada de origen desconocido en niños, pero tampoco hay mucho escrito sobre ello. Y luego la ecocardio como prueba complementaria es fundamental para el diagnóstico y seguimiento de los aneurismas, que ocurren con una frecuencia de casi un cuarto de los niños que no son tratados, frente solo al menos del 5% de aquellos que reciben el tratamiento correcto. Además, como estos suelen ocurrir y desarrollarse en la fase subaguda, ya cuando han desaparecido los síntomas que he descrito, pues es importante hacer el seguimiento ecocardiográfico después del diagnóstico. Hay una lista de factores de riesgo asociados, como la que pongo aquí, bueno, determinados parámetros analíticos y sobre todo la fiebre persistente y también el hecho de que sean varones vamos, en el primer año de vida o ya niños mayores de 8 años. Los aneurismas coronarios pues, pueden evolucionar de varias formas, pueden directamente ocluirse por un trombo favorecido por el estasis sanguíneo y provocar un infarto agudo, o bien puede haber un trombo mural que cuando se organiza da lugar a estenosis o directamente sin repercusión, quedando una luz normal. Y bueno, como pequeño inciso aquí, el síndrome multisistémico pediátrico que recientemente descrito por el COVID-19 comparte una serie de características con el Kawasaki, porque también es una manifestación tardía de este virus, ya después de la exposición, varias semanas después, y puede cursar también con fiebre, mucositis, RAS, adenopatías, pero se suele caracterizar por mayor afectación multiorgánica con respecto al Kawasaki, sobre todo con compromiso respiratorio y dolor abdominal. Y como dato destacable, pues también puede producir aneurismas coronarios. El tratamiento del Kawasaki, la fase aguda, pues incluye lo fundamental es emplear inmunoglobulina intravenosa en perfusión de 2 dosis, aspirina en la dosis antiinflamatoria inicialmente y ya cuando se quita la fiebre a los 2-3 días pasa a la dosis antiagregante y seguir con la dosis antiagregante por lo menos 6 u 8 semanas hasta comprobar que no desarrolla neurisma. Si lo desarrollara habría que mantenerla más indefinidamente y si además son gigantes, es decir, de más de 8 milímetros, pensar incluso en anticoagular. Luego se llama la respuesta a inmunoglobulina por estos de mal pronóstico, pero bueno, la principal herramienta con la que contamos son los corticoides y luego otra serie de tratamientos con poca evidencia y algunos experimentales como el infliximab, el anakinra, la ciclofosfamida, ciclosporina, etc. Y en cuanto al síndrome coronario agudo en niños con aneurismas coronarios, pues el manejo es bastante polémico porque, como es lógico, la experiencia es bastante escasa. No contamos con catéteres generalmente de adecuado tamaño para este tipo de pacientes. Además, los stents cuesta mucho adaptarlos e implantarlos en un aneurisma trombosado y optar por la angioplastia simple con balón pues sería hacer una técnica que en principio no tiene resultados duraderos. Y luego, aparte, toda esta manipulación también asocia a un elevado riesgo de embolización. Pero bueno, la angioplastia primaria es una posibilidad que es una realidad dentro del síndrome coronario agudo, lógicamente, también en niños, y la guía de Kawasaki ya lo incluye en el 2017. Y después han elaborado una serie de protocolos que intentan adaptar el código de infarto de los adultos a la edad pediátrica, como es lógico, con bastante poca evidencia. Pero bueno, así de forma general, pues dicen que si el cateterismo no se puede hacer o que va a haber un retraso de más de 1 hora y media,
pues hacer fibrinolisis con RTPA y luego ya varina no fraccionada en bolo y dosis de mantenimiento. Y luego, si el cateterismo sí que está disponible cerca, pues bueno, como en los adultos, dar doble antiagregación con clopidogrel ajustado por peso, luego el bolo de varina intraprocedimiento y en ambos casos, tanto si hace cateterismo como si no, pues considerar un antiagregante intravenoso inhibidor del 2B3A como es el epifigatid. Y ya por último, bueno, aquí hay algún, vamos, en este contexto hay algún caso descrito, o series de casos, o incluso un caso solo como este, que reporta el primer niño donde se implantó un aneurisma recubierto, aneurisma no, un stent cubierto en un aneurisma gigante. Se le hizo un seguimiento de 6 años y se vio que, bueno, aunque al principio había un poco de restenosis del borde del stent, no requirió nuevas reintervenciones y que se hizo una prueba de esfuerzo que demostraba buena capacidad funcional. Lo que pasa es que, a diferencia del caso que he comentado, pues no se hizo en el contexto de un síndrome coronario agudo. Y bueno, así como conclusiones ya para acabar, pues recordar que el Kawasaki es una enfermedad, un diagnóstico que se basa en criterios clínicos y por lo tanto a veces es difícil llegar a este diagnóstico porque existen formas que son incompletas. Pero bueno, una vez que está diagnosticado, la ecocardio es fundamental para el seguimiento y diagnóstico de los aneurismas y el tratamiento adecuado con inmunoglobulina reduciría prácticamente la posibilidad de desarrollo de estos aneurismas. Por lo tanto, es fundamental tener la sospecha. Por ejemplo, en niños con fiebre de origen desconocido habría que planteárselo. Y, por supuesto, bueno, recordar que en el infarto de miocardio en contexto pediátrico hay muy poca evidencia y que lo que hay pues no siempre es directamente extrapolable desde los adultos. Y nada, muchas gracias.